Hace poco les refería con respecto al tiempo de Constantino y al tiempo de los apóstoles. Entre el año 30 al año 100, que consistió la primera etapa de la propagación de la enseñanza de Yeshua, encontramos una etapa viviente, una etapa de acción tan grande de parte de nuestro Abacadosh, usando a su siervo Yeshua y también usando a sus discípulos. Y la segunda etapa consistió en el periodo de Constantino, es decir, desde el año 325, el tiempo del concilio de Nicea, hasta hoy en día. Aun cuando tenemos la reforma en 1515, no hubo mucho cambio. Es parte de la continuación de la teología, de las doctrinas establecidas desde el tiempo de Constantino. Entonces tenemos que calificar estas dos etapas. Tenemos que también verificar qué etapa fue mejor. La del año 30 al año 100 o la del año 325 hasta nuestros días. Estamos ante una era de avance tecnológica en el que la tecnología nos acerca la historia, la arqueología y todos los documentos históricos que queramos consultar. Tiempos pasados era difícil hacer esa consulta, pero ahora tenemos acceso a todos esos documentos tan importantes, y por lo cual es importante que nosotros como creyentes abramos nuestra mente, abramos nuestros corazones y sobre todo revisar los documentos de los creyentes del primer siglo, compararlos con los documentos de la segunda etapa. La profecía de Jeremías. Y quiero hacer uso. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice, así dice el Eterno, deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. ¿Y dónde está el camino bueno? Y andad por él. Y allá descanso para vuestras almas. Fueron las palabras que el Eterno le dio a Jeremías para que a su vez diera a conocer al pueblo judío. En ese tiempo se acercaba la cautividad babilónica y el Todopoderoso quería dar una oportunidad más al pueblo para que regresara a los caminos antiguos, es decir, a la verdadera Torá, y dejar las tradiciones que también en ese tiempo ya imperaba.
en medio del pueblo judío, cuando Jeremías hizo uso de la palabra, ya no existía el reino del norte, las 10 tribus. Esas tribus habían sido llevadas por los asirios en el año 722 antes del Mesías. Así que nuestro Abacados tenía preocupación por el reino del sur, para que no fueran presa fácil de los babilonios, sino que volvieran al camino de la Torá, regresaran otra vez. Pero la respuesta que recibió Jeremías fue esta: pero ellos dijeron, no andaremos en él. Es decir, no estamos de acuerdo. No queremos volver a los caminos antiguos. No queremos volver nuestra mirada a Abraham, a Isaac, a Jacob. No queremos saber nada de Mosé. No queremos saber nada de Yehoshua. No queremos saber nada de David. Todos estos personajes fueron de renombre en el sentido de que procuraron vivir siguiendo las instrucciones del Abacados al pie de la letra. Para ese tiempo, el reino de Judá había imitado las costumbres que causaron la tragedia a las 10 tribus. Así que este mal poco a poco llegó en el reino del sur. Y por lo tanto, el Eterno, viendo la situación, que sería la causa del exilio, y envió a Jeremías para detener al pueblo a que siguieran el camino malo, sino que volvieran su mirada a las instrucciones de Mosé, de todos los profetas anteriores. Y de igual manera podemos ver en estos últimos días, el Todopoderoso también nos enseña a que retrocedamos a las sendas antiguas, considerando el mensaje de Yeshua HaMashiach y los apóstoles, y tratando de despojarnos de todas las tradiciones impuestas, doctrinas hechas por hombres desde el tiempo de Constantino, marcado como el 325. Constantino llegó a la presunción, llegó al pensamiento de considerarse como más excelente que Yeshua y más excelente que los apóstoles, por la sencilla razón de que observó el número, la multitud de gente que se acercaba para contemplar las grandes catedrales que él había edificado en todo el imperio. Y él creyó que eso era sinónimo de convicciones, de arrepentimientos, y no era verdad. Lo único que buscaba la gente de aquel tiempo era la belleza
de los edificios. Esta es una falsedad de imaginación, porque tenemos que analizar las cosas desde la perspectiva de la Escritura, no la emoción de la gente. No confundamos la emoción con la convicción. Todos los creyentes del primer siglo tenían convicción. Y lo que encontramos en el tiempo de Constantino es más la emoción, la emotividad que desprendía precisamente de las grandes construcciones y que afectaba a la vida del reino. Lucas capítulo 3, versículo 21 hasta el 23, dice: cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Yeshua fue bautizado, y mientras oraba, fue abierto el cielo, y descendió la Ruach HaKodesh sobre él en forma corporal, como paloma. Y surgió una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia. Yeshua mismo, al comenzar, tenía como 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José de Elí. Hasta ahí la lectura. Tenemos que Yeshua hizo su tevilá en presencia de Yohanan HaMadbil. Aproximadamente Yeshua tenía 30 años. Y después de que subió del agua, encontramos que nuestro Abacados envió su Ruach HaKodesh para ungir a su siervo, a su hijo Yeshua HaMashiach, en el tiempo que inicia su ministerio, aproximadamente cuando él cumplió la edad de 30 años. Y luego tenemos ahora el registro de sus hechos, de su ministerio, todo lo que consistió su enseñanza, los milagros, las señales, las maravillas que él realizó por la autoridad de nuestro Abacados. Están en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Son los documentos que registran todo lo que Yeshua hizo. Y estamos hablando resumen, porque no se refiere la totalidad de toda la obra de Yeshua. Recordemos también que Yohanan alguna ocasión decía que había más cosas que hizo Yeshua, que si se escribieran todas las cosas, no cabrían los libros en el mundo. Es decir, aún a pesar de que fueron cortos los días o los años que Yeshua llevó a cabo su ministerio, son muchas las obras que Yeshua llevó a cabo. Encontramos en estos libros que he mencionado y que relatan las cosas esenciales, relevantes, las enseñanzas importantes que Yeshua dio a conocer, enseñó a las multitudes.
Cuando él termina ese tiempo de su ministerio, el tiempo que el Abba le marcó, entonces encontramos ahora preparando a sus discípulos. En el mismo libro de Lucas 24:49. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yeshua fue ungido por la Ruach HaKodesh mediante nuestro Abacados. Pero ahora cuando Yeshua termina su ministerio, entonces el Abba le da toda la autoridad para que ahora prometa también enviar la promesa del Padre, ungir a los discípulos. Como discípulos estuvieron juntos, anduvieron con Yeshua, estuvieron tan cerca de Yeshua HaMashiach en vida para ver, para escuchar, para contemplar de primera mano de su maestro. Pero una vez que Yeshua HaMashiach termina su obra, termina su ministerio, se prepara para ser alzado. Y antes de eso, da instrucciones a sus discípulos para que permanecieran en Jerusalén hasta ser ungidos con la Ruach HaKodesh, así como él fue ungido. Esto es lo que encontramos. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad, Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora, llegó el día de su ascensión. Habían pasado 40 días después de la resurrección y podemos ver Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros la Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una vez más, Yeshua repite la promesa anterior, pero ahora el tiempo estaba próximo. El tiempo de Shavuot, faltaban 10 días para la fiesta de Shavuot. Así que Yeshua una vez más recalca que tenían que ser ungidos con la Ruach HaKodesh, de la misma manera así como él fue ungido. Yeshua HaMashiach no inició la obra con una mente humana solamente, con una voluntad propia. Él esperó hasta el día que nuestro Abacados lo llamó, lo condujo para primeramente llevar a cabo su tevilá en el agua y luego ser ungido con la Ruach HaKodesh. Eso es lo que Yeshua toma en cuenta, que los discípulos no podrían continuar el ministerio simplemente porque habían estado con él.
porque habían escuchado, porque habían aprendido, porque fueron sus discípulos, sino que Yeshua pensó que era necesario, así como el Padre lo ungió, también el mismo, nuestro Abacados, enviaría la promesa de la Ruach HaKodesh sobre ellos. Y hasta que la Ruach HaKodesh llegara, entonces podían iniciar el ministerio, hasta que fueran ungidos. Tenemos ahora en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El versículo 4. Y todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh. Una vez más, y todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh. Ahora encontramos el resultado de esa unción, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según la Ruach les concedía hablar. Muy bien, nuestro Abacados cumplió su propósito, su promesa. Y ahora los discípulos, una vez que fueron ungidos, fueron impulsados por la Ruach HaKodesh y empezaron a dar a conocer el mensaje del Todopoderoso a toda la audiencia que estaba presente en ese tiempo, porque era una festividad nacional del pueblo judío, la fiesta de Shavuot. Así que desde tiempos antiguos, los judíos de diferentes naciones, cada festividad, trataban de estar presentes en Jerusalén. Así que encontramos aquí lo que dice la Escritura. Pasamos versículo 8. ¿Cómo pues cada uno de nosotros, los que oímos en nuestra propia lengua en que nacimos, partos, medos, elamitas y los que habitamos Mesopotamia, Judea, también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, también Panfilia, Egipto, las regiones de Libia, junto a Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos asombrados y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, burlándose, decían: están llenos de licor, están borrachos. Muy bien, ese es el resultado de la unción. La función de la Ruach HaKodesh es fortalecerlos, capacitarlos, conducirlos por la senda de rectitud del Abacados, para que cumplieran la profecía. Isaías 49:6 dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra.
Eso es lo que podemos apreciar en este libro de los Hechos capítulo 2. El mensaje que empiezan a difundir los discípulos en diferentes lenguas es el mensaje del Todopoderoso para dar a conocer la manifestación de Yeshua HaMashiach. Es decir, esa profecía que anticipó nuestro Abacados desde tiempos antiguos, que enviaría a un Mashiach. Ahora es el momento de dar a conocer, de decir que el Eterno había cumplido y que Yeshua sí cumplía las características del Mashiach. Así que aprovechó el Todopoderoso que en el tiempo de Shavuot se diera a conocer esta grande noticia. Pero para eso, el Eterno no envió a sus apóstoles a un curso de idiomas, a que algunos conocieran el latín, el griego, lengua de la Mesopotamia, la lengua árabe, la lengua egipcia, sino simplemente encontramos que fueron ungidos con la Ruach HaKodesh. ¿Y qué sucedió después? Empezaron a publicar las maravillas del Todopoderoso en las lenguas de las naciones representadas ahí, de los judíos provenientes de diferentes naciones. Así vemos entonces que nuestro Abacados empezó a cumplir la totalidad de la profecía de Isaías 49:6. Ahora, no solamente la enseñanza tenía que abarcar a los judíos de la tierra de Eretz Israel, así como encontramos en el versículo anterior que decía: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Eterno permitió a los apóstoles, a los que Él llamó, pero en este momento solamente encontramos a 11. Son los que se levantan, son los que proclaman el mensaje del Abacados para difundir que Yeshua cumplía las características mesiánicas. Ahora, en el libro de los Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 8 encontramos que esos apóstoles se dedicaron solamente a los judíos de la tierra de Israel. Pero tenemos en el capítulo 9 en adelante que el Eterno empieza a abrir la puerta a los gentiles. De manera que el Eterno está pensando no solamente que la enseñanza se diera a conocer solamente a los judíos de la tierra de Israel, sino también a los judíos en las regiones gentiles, y que también abarcaría a los gentiles. Eso es lo que podemos encontrar. Entonces, tenemos ahora, Saúl es llamado cuando él iba a arrestar a todos los seguidores de Yeshua en Damasco. Llevaba una carta
de parte de los líderes, de los sacerdotes, para arrestar a todos los seguidores de Yeshua, a todos los que pudiera encontrar en diferentes sinagogas en Damasco. Así podemos ver entonces a Saúl persiguiendo a los creyentes. Pero en ese tramo vemos que Yeshua se encuentra con él y lo llama. Así que tenemos Hechos 9:17, dice: entonces Ananías fue y entró en la casa, y después de imponerle las manos, dijo: hermano Saúl, el Señor Yeshua, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno de la Ruaj HaKodesh. Es decir, seas ungido con la Ruaj HaKodesh. Y al instante le cayeron los ojos como escamas, recobró la vista. Después de levantarse, hizo tevilá, y tomando alimento recuperó fuerzas y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Así que Yeshua se encontró con Saúl. Saúl es llamado para representarlo entre las naciones gentiles. Pero para eso, Saúl tenía que ser ungido con la Ruaj HaKodesh. Es decir, Yeshua no lo envió con solamente la capacidad que tenía, puesto que Saúl había estudiado la Torá, era fariseo, hijo de fariseo, conocedor profundamente de la Torá y de las tradiciones. Pero esta vez, el Eterno a través de Yeshua le abrió la mente, le abrió los pensamientos y pudo reconocer que Yeshua es el Hamashiach de Israel. Así que el Eterno lo llevó a Damasco y en ese lugar lo ungió, lo preparó para ser su mensajero, para ser la persona en las regiones gentiles. En Jerusalén se quedarían los apóstoles que Yeshua había llamado anticipadamente. Pero Saúl sería enviado entre las naciones gentiles. Así que, primeramente, Yeshua tiene que prepararlo, puesto que él no había conocido suficientemente el ministerio de Yeshua, sus enseñanzas, los milagros, las señales y todo lo que vivieron, lo que observaron los apóstoles. Él no estuvo presente con Yeshua durante la etapa del ministerio. Pero ahora Yeshua, a través de la Ruaj HaKodesh, lo prepararía.